Ya chicos, hoy día vamos a hablar sobre los problemas sociales de Chile actual, ¿vale? Recuerden que en este ramo de educación ciudadana la idea es que ustedes estén informados sobre la actualidad en Chile y cómo ustedes pueden participar, ¿cierto?, activamente de la sociedad. Esa es la idea. Entonces hoy día vamos a hablar de los problemas sociales de Chile actual. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Es a identificar los componentes de la sociedad chilena actual, comprender las características de los principales problemas sociales que se presentan en Chile y analizar las transformaciones sociales y culturales que se han vivido en Chile desde el siglo, o sea, durante el siglo XXI, el siglo que estamos viviendo. A ver si alguien me llegó. A la Fernanda Márquez. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que durante el siglo, bueno, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI se producen varias problemáticas en la sociedad, ¿vale? Entre las que podemos mencionar la desigualdad económica o socioeconómica, la pobreza, la estratificación socioeconómica, la discriminación, los problemas educacionales y los principios republicanos. Básicamente estas son las problemáticas que están presentes en Chile actual y de las cuales nosotros vamos a hablar hoy día, vamos a analizarlas una por una, ¿vale? Y para comprender de mejor manera las problemáticas sociales que se dan en Chile actual, es fundamental reconocer las características generales de la población, para empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué características tenemos en la población chilena? Primero, que del segmento joven, la proporción entre hombres y mujeres tiende a ser equitativa. Sin embargo, en la población adulta y adulta mayor predomina la población femenina. En cuanto... Voy viendo una abeja. En cuanto a la edad, predomina la población adulta y adulta mayor, ¿vale? En cuanto al sector, a los sectores de la economía, el sector terciario, que es el sector de los servicios, concentra la mayoría de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la población trabaja en los sectores de los servicios, educación, turismo, salud, los bancos, toda la clase de servicios. Y también existe una diversidad cultural, es decir, que existe convivencia de personas de distintos orígenes, tanto étnicos como sociales. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Vamos a empezar con la desigualdad socioeconómica. ¿Qué entienden ustedes por desigualdad socioeconómica? La idea es Y que opinen. la gente no tiene dinero y, o sea, una gente sí tiene dinero y otra sí, o sea, no. Eso, súper bien. El contexto democrático y la profundización del modelo neoliberal hacen que exista una importante brecha de grupos sociales, a pesar del sistema del crecimiento económico. Es decir, nosotros tenemos un gran crecimiento económico, sin embargo, la problemática principal es el reparto, que es inequitativo, ¿cierto? Como decía Alejandro, hay demasiada gente, ¿cierto? Hay mucha desigualdad. Chicos, anda una abeja, tengo mucho miedo. Hay mucha desigualdad en cuanto al reparto, ¿vale? Hay muy poca gente que tiene muchísimo dinero y mucha gente que tiene muy poco dinero, ¿vale? El mismo sistema, el mismo modelo económico incrementa la desigualdad, ¿vale? Y esto no es santo jadizo mío, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? En las encuestas que se hacen de caracterización socioeconómica, las encuestas que hacen. Y estas diferencias socioeconómicas también no solo se expresan en la plata que uno tiene, ¿cierto? En los sueldos, sino que también se expresan en un exceso desigual, tanto a la salud como a la educación de calidad.
¿vale? No, si bien todos tenemos acceso a la salud y a la educación, no todos tenemos acceso a esos servicios que sean de calidad, ¿vale? Uno sabe que si quiere entrar a una buena universidad, tiene que pagar esa buena universidad, ¿vale? Y no todos tenemos esa oportunidad. Y asimismo, si tú quieres recibir una salud, una buena salud, en donde te hagan todo tipo de exámenes, en donde no tengas que esperar 20 meses para tener una atención, ¿cierto? Tienes que pagar, tienes que ir a una clínica privada. ¿Vale? Entonces, en eso también se expresa las diferencias socioeconómicas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. No, profe, ¿Qué no entendió Alejandro? todo. Que estaba mi hermano leseando, perdón. Ah, ya, ok. Bueno, lo que yo decía es que la desigualdad socioeconómica, como tú nos estabas explicando al principio, que hay personas que ganan mucho dinero y otras personas que ganan poco dinero, ¿cierto? Hablábamos sobre el modelo, el sistema económico neoliberal aumenta esa desigualdad, ¿cierto? Porque promueve el individualismo, porque promueve la competencia, y esa brecha de ingresos se incrementa a pesar de que crece, o sea, de que aumenta el crecimiento económico. Es decir, el país tiene muchos recursos, pero esos recursos no se distribuyen de forma igualitaria, ¿vale? Y por lo tanto encontramos que hay pocas personas que ganan muchísimo dinero y muchas personas que ganan muy poco dinero. ¿Vale? Ahí entendemos la desigualdad. Y esa desigualdad socioeconómica no solo se expresa a nivel de ingresos, sino que también se expresa en el acceso a la salud y a la educación de calidad. Nosotros sabemos que para recibir atención médica de calidad, de buena calidad, ¿cierto? Tenemos que pagar. Nosotros, si bien tenemos acceso, todos los chilenos tienen acceso a la salud, hay salud gratuita para todo el mundo, no es una salud de calidad, ¿cierto? Está lejos de ser una salud de buena calidad. Y asimismo la educación. Los colegios que no son pagados tampoco reciben muchísimos recursos como para entregar una educación de calidad. Y asimismo, para entrar a una buena universidad, tú sabes que también tienes que pagar. Por lo tanto, ahí en esa parte también se expresa la desigualdad socioeconómica. Es decir, tenemos una problemática bastante fuerte que enfrentar. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bacán. El fenómeno de la pobreza. Una de las grandes metas, ¿cierto?, del país, del Estado, es terminar con la brecha de la pobreza. Con la línea de la pobreza. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué es la pobreza, ¿ustedes qué entienden por pobreza? Si yo les pregunto. ¿Cuándo yo sé que soy pobre? Cuando uno no tiene casa y tiene que pasar hambre. Claro, exactamente. La pobreza al final es la incapacidad que tienen las personas para satisfacer sus necesidades básicas. Eh, se pueden considerar desde una perspectiva que es multidimensional, ¿vale? La pobreza no solo es la falta de plata, sino que también es tener hambre, es no tener un techo, es no tener trabajo, no poder acceder a la educación, no saber leer, no saber escribir, no acceder a atención médica de calidad, tener miedo al futuro, ¿vale? En eso se expresa también la pobreza. Acá tenemos unos datos, ¿cierto? Cerca de 3.000 millones de personas viven con menos de $2 al día, es decir, con menos de 1.500 pesos al día. La pobreza se concentra en Asia Meridional y Oriental, África subsahariana y América Latina. Ahí se concentran los países pobres o los países que están en vías de desarrollo. Hay problemáticas, ¿cierto?, de desnutrición y de mortalidad infantil. Esto también debido al poco o nulo acceso que tienen algunos países a los servicios médicos. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, salud, educación. Esto no es algo muy alejado de la realidad, no pasa solamente en África, esto también pasa acá en Chile. Si ustedes
se van a dar una vuelta, ¿cierto? Se pueden encontrar que hay muchas familias que no cuentan con agua potable, que no cuentan con electricidad, que no pueden acceder a los sistemas de salud o de educación de calidad. Escasez de vivienda y hacinamiento, eso también ustedes lo pueden ver, es una realidad de hoy en Chile, ¿cierto? ¿O no? ¿O todo el mundo vive en condiciones muy... No, Bien. No todo el mundo vive en condiciones dignas, ¿cierto? Hay mucho hacinamiento, muchísima escasez de vivienda. ¿Quién me llegó acá? Javier. ¿Alguien más que haya llegado? Nadie más. Ya, sigamos entonces. Bueno, a partir de esta desigualdad socioeconómica, a partir de la pobreza, de las injusticias sociales, ¿cierto? Empiezan a organizarse múltiples movimientos sociales y movimientos ciudadanos también, ¿cierto? Que tienen diversas temáticas, que tienen diferentes objetivos. A picar esa abeja. Se desarrollan, por ejemplo, movimientos autónomos a los partidos políticos. Movimientos que no tienen relación con los partidos políticos. De hecho, eso lo vimos hace unos años, ¿cierto? En el 2019 con el estallido social. ¿Se acuerdan que esos movimientos sociales, esos movimientos ciudadanos, ¿cierto? No fue una sección de un partido político de hecho, ningún partido político se atribuyó este estallido social, ¿cierto? Y empiezan a emerger nuevas demandas. Ahora tenemos demandas ambientales, demandas étnicas, de género, demandas regionales, demandas locales. Y lo otro, a partir de estos movimientos sociales también tenemos que disminuye permanentemente la participación en los procesos de elecciones. Y eso lo veíamos, ¿cierto?, en la clase anterior, la semana pasada, que decíamos que la baja participación juvenil, ¿cierto?, en las elecciones y en los partidos políticos se veía reflejada básicamente en que los jóvenes no se sienten representados por los proyectos de los partidos políticos, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Otra de las grandes problemáticas que tenemos en Chile es el sistema de pensiones. Es un tema que está muy en boga, ¿cierto? Es muy actual. Ustedes han visto con sus papás, ¿cierto? El tema del retiro del 10%, ¿lo han visto o no? sí, Sí, ya, bien. Lo que importa acá es que a partir del 2010, incluso antes, comienzan en Chile a surgir diversas críticas al sistema de pensiones. Vamos a echar una miradita, cómo se llega a este sistema nefasto de las AFP. Durante 1980, en plena dictadura militar, se implementa una serie de reformas que transforman las características sociales de Chile. Recuerden aquí que durante la dictadura militar no hubo congreso, por lo tanto, todo lo que se legisló fueron decretos con fuerza de ley o decretos leyes. O sea, en palabras simples, mandatos del presidente, el dictador en ese momento. Tenemos, por ejemplo, la ley 3500 de 1980 que permite la cotización en dos opciones. Podíamos continuar con el sistema antiguo, que era el Instituto de Previsión Social, o cambiarse a la Asociación de Fondos Previsionales. Pero a partir de 1982, el sistema de previsión de las AFP fue el único sistema de previsión al que se podían acoger los cotizantes. Es decir, las AFP llegan para quedarse. El sistema de capitalización individual habla sobre que cada persona que trabaje tiene que aportar con su propia plata, una parte de su sueldo, que van desde el 10% hasta el 13%, y eso lo ahorra en una cuenta de los fondos de previsión, las AFP. Las AFP son instituciones privadas, ¿cierto? Y ellos toman tus ahorros previsionales y juegan con ellos en la bolsa. Compran acciones, venden acciones, invierten, ¿cierto? Y las ganancias se supone que al final son para la AFP.
¿vale? Pero si la AFP pierde plata en esta inversión, es problema del cotizante. O sea, es un robo por donde lo vea. El tema O sea, es que... que robo. Es un robo, es un robo. Entonces, y es un sistema bastante siniestro además. Formar parte de una FP es una obligación laboral. Tú no puedes decir que no. No puedes decir, no, yo voy a ahorrar mi platita debajo del colchón, voy a tener una cuenta de ahorro, voy a invertir mi plata en otra cosa. No, es una obligación. O sea, en el momento en que tú entras a trabajar, se te obliga a cotizar en una FP. Y la FP juega con tu plata, se lleva las ganancias y la pérdida las pagas tú. Entonces, al final ustedes saben que cuando uno se jubila tiene pensiones de hambre. O sea, no existe una persona que pueda vivir con 80 lucas, 70 lucas, 120 lucas al mes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vemos que las personas se jubilan, pero tienen que seguir trabajando, porque las pensiones son realmente de hambre, son realmente malas, muy, muy bajas. Y bueno, se forman a partir de esta desigualdad estos movimientos en contra de la AFP. Hoy en día hay una serie de reclamaciones, ¿cierto?, de críticas a partir de la AFP, acerca de la AFP. También se han promovido mociones para retirar todos los fondos de la AFP y para terminar con este proceso o sea, con este sistema de previsión. ¿Vale? También el hecho de la redacción de una nueva constitución también nos dice mucho a partir de esta crítica de las AFP. Otro problema que tenemos es el sistema de salud. En las décadas de 1970 y 1980 también surge la transformación del sistema de salud en Chile. Y se crean dos sistemas en el ámbito de la protección y de la cobertura. Tenemos el sector público y el sector privado. En 1979, a partir del decreto ley 2763, se crea el FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Es un organismo que se encarga de otorgar protección y cobertura de salud a los cotizantes. Las personas cuando trabajan tienen dos opciones para tener salud. Pueden adherirse al sistema público, que es FONASA, ¿cierto? Y en su sueldo le van a quitar el 7% del sueldo y lo van a ingresar a este sistema, a este Fondo Nacional de Salud. Entonces yo con FONASA puedo pagar bonos, tengo previsión y tengo cobertura de salud. Lo otro que yo puedo hacer, desde 1981, donde se publica el decreto con fuerza de ley número 3, se crean estas instituciones privadas de salud, que son las ISAPRES. Hay un montón de ISAPRES, Vida 3, Consalud, Colmena, Banmédica, etcétera, etcétera. Y se faculta, ¿cierto?, a los trabajadores a depositar en estas empresas, ¿cierto?, sus cotizaciones. Son privadas y tienen planes de salud que tienen distintos, ¿cómo se llama?, precios. No siempre conviene. Así como también no siempre conviene FONASA. La idea es que sea un sistema de salud único para todos y de calidad para todos, ¿vale? Porque aquí lo que estamos viendo es que, claro, yo tengo ISAPRE y puedo ir a atenderme a una clínica privada muy rápido con una atención de calidad, ¿cierto? Donde me van a atender súper bien, me van a servir comida rica. Y si no, tengo que ir a un hospital, ¿cierto? Donde pago muy poco o nada, ¿cierto? Pero me van a atender mal, voy a tener que esperar, etcétera. Entonces, el hecho de que haya una salud privada y una salud pública aumenta, ¿cierto?, la desigualdad socioeconómica. ¿Se entiende? Se entiende, Mendy. Entonces, las principales problemáticas, ¿cierto? A pesar de que el sistema público avanza en diversas áreas, se han creado hospitales, se ha promovido la especialización de los doctores, aún así
Falta potenciar hospitales que se especialicen en distintas dolencias. Por ejemplo, aumentar la red de atención primaria, reducir las listas de espera. Yo espero que no, pero creo que más de alguno de ustedes ha tenido algún familiar que ha muerto esperando una operación importante, o que bien ha tenido que esperar muchísimo tiempo aguantándose el dolor, ¿cierto? Porque no hay camas o no hay espacio para operarse. ¿Vale? Pero si tú tenés mucha plata, puedes ir a una clínica privada y te operan al tiro. No es justo eso. La sociedad chilena, según la Organización Mundial de la Salud, presenta un preocupante, o sea, es muy preocupante el alto índice de distintas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y la salud mental. Todas ellas enfermedades que no son bien tratadas en los sistemas públicos de salud, ¿vale? Los consultorios tienen muy poca especialización en ese tema. Qué deprimente todo esto. También tenemos el sistema de transporte, que también entra como una de las problemáticas. Si bien acá en regiones no tenemos tanto ese problema, en Santiago el problema es terrible. Es terrible. El centralismo que presenta Chile hace que el sistema de transporte de Santiago sea una prioridad en las políticas públicas del área, ¿vale? Entonces se presentan problemas en el sistema de transporte en Santiago, ¿cierto?, metropolitano, como por ejemplo la falta de fiscalización a las empresas, diferencia de la calidad entre el servicio público y las empresas privadas, aumento del costo del sistema y del pasaje. Se marca una diferencia, una gran diferencia entre el sistema metropolitano y el de regiones. En 2005 surge el Transantiago, entra en vigor en enero del 2007, que fue ese actual llamado Red Metropolitana de Movilidad. Ustedes han visto en las noticias todos los problemas que tiene el Transantiago, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Educación y movilidad social. Se supone que la educación, desde que Chile es Chile, es el motor para la movilidad social. En la actualidad se presentan diversas problemáticas en torno a los estándares de calidad, los instrumentos evaluativos, etc. Si bien nosotros vemos que la educación se ha visto, ¿cierto?, desde siempre como, bueno, desde casi siempre, desde que se instala este modelo neoliberal que lo privatiza todo, como una empresa privada, ¿cierto? Existe el lucro en la educación. Por lo tanto, a partir de eso, se presentan un montón de movilizaciones sociales. Y aquí hay participación política de los estudiantes secundarios como ustedes, ¿cierto? Y los universitarios desde la última década. ¿Qué demandan estos estudiantes, cierto? Demandan mejoras al sistema de educación pública, muy importante, la gratuidad universitaria. Recuerden que la educación es un derecho. La desmunicipalización, el fin al lucro, ¿cierto? Y una educación de calidad para todos. Tenemos ejemplos, ¿cierto? La Revolución Pingüina en el 2006, ustedes eran muy chiquititos. Y las movilizaciones estudiantiles del 2011. Esa sí la alcanzaron a ver. Otra problemática es la equidad de género y la diversidad sexual. Desde el siglo XXI se inicia un proceso, estamos en proceso de profundizar y de avanzar en políticas públicas que estén enfocadas a las problemáticas de género y de diversidad sexual. Entre ellas podemos destacar el fortalecimiento del rol social de la mujer, aspiraciones para alcanzar la igualdad de género. Eso también lo vimos en la clase anterior. En clases anteriores no existe una igualdad de género en el trabajo, por ejemplo. O sea, las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, pagan más en las ISAPRES, ganan menos en los trabajos, etc.
Se crean instituciones como el CERNAM y hay legislaciones a favor de la mujer, ¿vale? Se lucha por la igualdad de derechos y de las minorías sexuales. Hay dictación de una ley antidiscriminación y la promulgación del Acuerdo de Unión Civil. El Acuerdo de Unión Civil es este sistema en la que las parejas pueden convivir con derechos legales. Tenemos otro de los grandes problemas, ¿cierto?, actuales en Chile, es la privatización de los recursos naturales. A partir de la década de 1980, con la dictadura militar y la imposición del sistema neoliberal, se inicia la privatización de recursos naturales como el agua, ¿vale? En la actualidad esto ha generado serias tensiones en la sociedad civil. Tenemos un montón de problemáticas a partir de la tenencia de agua. Tenemos casos de abuso y corrupción, explota, ¿cierto?, desde la década de 2010, afecta principalmente al mundo político. Tenemos emisión de boletas ideológicamente falsas, nepotismo, abuso de poder, desfalco al fisco, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. También tenemos la estratificación socioeconómica, grupos de personas que presentan características socioeconómicas similares, se asientan en un mismo espacio determinado, provocando segregación socioespacial. Y la discriminación y prejuicio, ¿cierto?, que surge a partir de las diferencias que se presentan en la sociedad, donde se burla de las características sexuales, raciales, religiosas, entre otras. Y a partir de esta discriminación se producen prejuicios, estereotipos, que son opiniones o juicios formulados sin un motivo o sin un conocimiento necesario de la persona o del grupo. Chicos, voy a tener que quedar hasta aquí porque tengo que hacerles la asignación de los temas. Pero bueno, para ir sintetizando, hay un nuevo contexto democrático, hay profundización del modelo neoliberal. Entre los aspectos sociales se entiende como la desigualdad socioeconómica y las demandas y movimientos sociales. Tiene también aspectos culturales, tenemos la distribución inequitativa de los ingresos que se expresan en la salud y la educación. Por ejemplo, las demandas y los movimientos sociales van dentro de la equidad de género, la diversidad sexual, las demandas étnicas, estudiantiles, etc. Ahora tengo que terminar acá.